acusador es acusado. Dígalo, el acusador es acusado. Satanás es su adversario, es su enemigo, es su acusador. Y jamás va a perder una oportunidad de poderlo acusar. Él constantemente está mirando la forma de cómo nos acusa. Vamos al libro de Job, en el capítulo 1, dice la palabra así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, mire el testimonio que tenía de parte de Dios. Era perfecto, era un hombre correcto en todo lo que hacía, era temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, a nadie le hacía daño. En él lo que se podía encontrar era solamente el bien. El testimonio que Dios tenía era este de Job. Y la palabra lo repite 2, 3 veces más. Y cuando algo se repite dentro de la Biblia, usted ya está enseñado que es algo serio de parte de Dios. Entonces, el hombre seriamente era perfecto en lo que hacía. Era una persona correcta, era una persona temerosa de Dios y apartado del mal. Ese era el testimonio de Job. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos varones? 7. Yo quiero que me ayude para que no se me duerma. 7 hijos le nacieron. ¿Y cuántas hembras? 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas. ¿De cuánto era su hacienda? Ovejas. Y tenía 7 varones. Es decir, que por cada varón, Job tenía 1,000 ovejas. Tenía 7 varones y también tenía 7,000 ovejas. 1,000 ovejas por cada varón. Y tenía 3 hijas. Y dice la palabra que tenía 3,000 camellos. Tenía 3,000 camellos. Es decir, por cada hija que él tenía, habían 1,000 camellos. ¿Sí? Y usted sabe lo que significa el camello en aquellos tiempos, ¿no? Cuando a lo lejos venía un camello, apóstol, cargado de muchas cosas, ya se sabía que era bendición de parte de Dios. Ya se sabía que venía cargado con la prosperidad, venía cargado con cosecha. Algo bueno cargaban los camellos en sus espaldas. Entonces tenía 3 hijas y 3,000 camellos. Y su hacienda, y aparte de eso, tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, dice la palabra. Y era aquel varón el más grande, el más próspero de todos los orientales. No había nadie como él. Nadie tenía que él tenía. E iban sus hijos y hacía banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba por la mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Es decir, que cada mañana Job, como padre, venía y le presentaba una ofrenda al Señor, porque él decía: no sé si mis hijos habrán hecho lo correcto o habrán hecho lo incorrecto.
Era un hombre cuidadoso de su familia. En lo que usted puede entrar en la palabra y ver los generales de Dios. Quizás Job llegó a ser el hombre, después del Señor Jesús, el hombre más íntegro sobre la faz de la tierra. Job habla de la integridad con mucha soltura. Péseme Dios en balanza, dice, a ver si no va a conocer mi integridad. Pero ¿quién puede tener ese semejante atrevimiento de pedirle a Dios que lo pese en una balanza para que se dé cuenta de la integridad que él tenía? Job llegó a ser más íntegro que el rey David, que tenía otras virtudes, que el rey Salomón, más íntegro que algunos profetas. Entonces, Job hablaba de su integridad con mucha categoría. Lo hacía valer delante de Dios y Dios hacía valer la integridad. En cierto momento Dios le dijo a Satanás: si no has visto a mi siervo Job, que no va en contra de su integridad, aún en las condiciones cuando lo ha golpeado, él mantiene su integridad. Sigue la palabra. El 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también su acusador. Usted tiene que saber que cuando su acusador lo acusa a usted, usted está próximo a un milagro. Usted está próximo a subir a otro nivel. Yo lo tomo, diga. Y lo repito con énfasis y un poquito más lento para que usted lo tome. Para que usted lo tome, se apodere de esta palabra. Cuando el enemigo te acusa, solamente te está promoviendo para ir a otro nivel superior o mayor. Amén. Amén. Entonces, vino los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, su acusador. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Vean lo que Dios vuelve a decir: no hay otro como él. Este es uno de los grandes modelos que como pueblo de Dios nosotros tenemos que tener. Es un buen espejo para nuestra vida. ¿No has considerado a mi siervo Job? Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, vuelve a decir el Señor, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí viene el acusador. Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y comienza, ¿no? Y tú, parafraseando, tú le has dado riquezas y lo has llenado de muchas cosas. Y ahí viene Satanás y comienza a acusar a Job, que la relación que mantiene con Dios da a entender que es una falsedad, que es más el amor a la riqueza que quizás al Dios mismo. Muchas veces el enemigo te va a acusar sin que tú hayas hecho algo malo. Sucede. Algunas veces el enemigo nos acusa por envidia. Otras veces te va a acusar por el grado de santidad que tú tienes para con Dios, porque quiere verte sucio, porque quiere verte con ropas viles, porque quiere verte fracasado, porque quiere verte deprimido de una u otra manera. Si ve tu prosperidad, el enemigo va a querer acusarte.
Si dispones en tu corazón algo para Dios, el enemigo va a querer entorpecer el camino para que no llegues a eso. El enemigo está acusando, acusando y acusando. Y a causa de la acusación que hace el acusador, Job pierde sus hijos, pierde a las ovejas, pierde los camellos, pierde la yunta de bueyes, las asnas, pierde sus criados, pierde muchas cosas. Nomás se queda con su vida y con su esposa, ¿no? Quien también lo acusa, ¿no? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres?, le dice. Es decir, Job, después de ser el hombre más próspero en medio de los orientales, llegó a ser el hombre más pobre, más acabado en medio de ellos. ¿Cómo pueden cambiar las cosas de un momento a otro? El enemigo constantemente está queriendo traer acusaciones a nuestra vida. Y puede ser que el enemigo quiera acusarte por un pecado del pasado que ya ni debería de venir al caso. Es algo ya cerrado, algo ya enterrado. Pero como el enemigo le fascina acusar, él anda viendo por toda la tierra, mirando a ver a quién acusa, mandando sus mensajeros para provocar una acusación. Cuando nosotros vamos al libro del profeta Zacarías, el profeta Zacarías en el capítulo 3, estando el profeta, el sacerdote Josué, como sacerdote de ese tiempo, quien era bien importante en la obra del Señor. El sacerdote Josué era contemporáneo de Esdras y de Nehemías. Habían reedificado los muros, es decir, en una columna fuerte dentro del pueblo de Dios. Pero en ese tiempo, una de las frases que Dios le decía al pueblo: ustedes como pueblo, aún siendo castigados, persisten en el pecado o no se vuelven a mí. Era duro el corazón del pueblo en ese tiempo. Había una corrupción que había alcanzado al sacerdote. Lo había manchado, lo había alcanzado. Y el profeta Zacarías tiene una visión en el espíritu. Dice que le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha. ¿Para qué? ¿Para saludarlo? Usted dirá, claro, es que él es sacerdote y tiene una respuesta. No, el acusador es con cada uno de nosotros. Anda buscando la manera de cómo acusar. Claro, el problema del sacerdote Josué es que sus ropas estaban sucias, estaban viles. No estaban aptas para el sacerdocio, ¿no? Pero en medio de todo eso, el ángel de Jehová cambia o da la orden que le cambien las vestiduras viles al sacerdote Josué. Lo lindo de todo esto es que en Dios, si nosotros hemos pecado, diga, si hemos pecado, abogado tenemos
para con el mundo. A Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Denle una ofrenda de aplauso, denle una ofrenda de aplauso, denle una ofrenda de aplauso. Algo que usted tiene que tener claro es por qué Dios no perdonó a Satanás y a quienes se liaron a Satanás. Pero ¿por qué Dios muchas veces en medio de nuestros errores, Dios nos perdona? Y esto no es ventana para seguir pecando, pero sí es una ventana para poder ver el amor de Dios. El acusador te puede venir como venga, te puede ensuciar como te ensucie, pero el Señor es nuestro abogado. Diga, es mi abogado, es mi abogado. Y cualquier caso legal en esta hora, el Señor Jesús es el que responderá. Él es nuestro abogado. Apocalipsis 12:10. La palabra nos da algo, una herramienta muy poderosa. 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo. Diga, el cielo tronó. Es que la voz de Dios es como voz de trueno, dice la palabra. Tronó con autoridad. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Ha sido lanzado fuera, diga. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de vez en cuando, día y noche, día y noche, día y noche. De repente pensó hacer algo incorrecto. El enemigo está listo, esperando para que usted lo haga, para acusarlo. Es por eso que como hijos de Dios no podemos hacer cosas malas que parecen buenas. No podemos. Una mentira pequeña es igual a una mentira grande. Igual el enemigo la toma y va delante de Dios y nos acusa delante del Padre. Día y noche usted tiene un acusador. Y es por eso que todas las noches o todas las mañanas debemos pedirle perdón al Señor. Porque algunas veces pecamos conscientemente, pero otras veces pecamos inconscientemente. Algunas veces por hacer un bien hacemos el mal. Algunas veces por dar un buen consejo resulta que decimos cosas que no deberíamos de decir, y lejos de arreglar, desordenamos. Es decir, pecamos inconscientemente. Entonces, si yo tengo a alguien que a diario me acusa, a diario yo tengo que ir en donde mi abogado llamado Cristo Jesús y decirle: pasa esto, pasó esto, o esta tentación, o qué sé yo, pero necesito de ti. Él es nuestro abogado. Diga, Él es nuestro abogado. Es por eso que, amados, el apóstol Pablo le decía a los de Éfeso, a los de la iglesia de Éfeso, les decía: ni den lugar al diablo. Es decir, no acaricia ahí el pecado, porque puede hacer que el enemigo le haga acariciar, puede hacer que tambalee entre sí, no. Entonces dice que ni demos lugar al diablo. El que hurtaba, dice, no hurte más.
Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que por nada del mundo le abramos la puerta de nuestro corazón o la puerta de nuestra casa o de nuestras cosas al enemigo. Si estando cerrada el enemigo se quiere meter, imagínese usted ahora estando abierta la puerta. El enemigo va a querer entrar. La palabra dice: el que antes robaba, pues ya no robe, para que no le dé lugar el diablo. El que antes echaba su puro de marihuana, pues ya no le ponga la marihuana, ni a la cocaína, ni al alcohol, qué sé yo, a qué otra cosa. El que antes mentía, sea mentira grande, pues ya no mienta. El que antes andaba en pasos pecaminosos, ya no le abra la puerta al enemigo. El enemigo no le va a tirar a jugar, amado. El enemigo le va a tirar a matar. Le va a tirar a matar. Entonces, eso le decía el apóstol Pablo a los de la iglesia de Éfeso. Y hacemos énfasis: cuando el acusador te acusa, amado, es que estás próximo a pasar a otro nivel. Es que estás próximo a recibir tu milagro. Hay una acta de decretos que el Señor la anuló. Una acta de decreto que en esos decretos Satanás tenía su pecado, mi pecado, su pecado, su pecado, nuestros pecados. Una acta en contra de nosotros. Pero el Señor tomó esa acta, anuló esa acta y la clavó en la cruz del Calvario. Y Él dijo: hecho está, anulado ha sido, anulado ha sido. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Con Él pasamos a otros niveles, a otros estatus de prosperidad. El Dios a quien usted sirve, el Dios a quien usted le ora continuamente, Él le va a librar de las acusaciones de su enemigo. ¿Ha sido acusado o acusada usted alguna vez? Yo me imagino que sí. Yo he sido acusado. Yo creo que todos hemos sido acusados de una o de otra manera. Porque el enemigo no va a desaprovechar. Si él es el padre de mentira, ¿qué cree que va a agarrar él para acusarle? ¿Qué cree? Si él es el padre de la mentira. Y puede hacer, como le digo, que nos acuse por errores del pasado. Pero en Cristo somos. Él pelea en nuestro caso. Aún el caso de tus hijos, Él los pelea. Amén. Satanás va a buscar cómo acusarte de una o de otra manera. Y si él no encuentra cómo acusarte de una o de otra manera, lo va a hacer a través de tu fe o de tu relación con el Señor. Y hay muchos casos en donde podamos ver esto, ¿no? Cuando uno, porque como humano muchas veces somos más rápidos para acusar que quizás para defender a otra persona, ¿no? En la naturaleza caída que la humanidad tomó en el huerto del Edén. Y esa naturaleza caída proviene del enemigo. Cuando aquella mujer fue encontrada en el adulterio, vinieron los escribas y los fariseos
y se la presentaron a Jesús y la pusieron en medio de la plaza. Esta mujer fue hallada en adulterio y tiene que morir en medio de la lluvia de piedras. Y todos estaban con las piedras ahí. Y el Señor Jesús se agachó, comenzó a escribir y les dijo: el que esté, el que no le acuse la conciencia, entonces que empiece a tirarle piedras a esta mujer. Y la palabra que enseña que ninguno le lanzó una piedra. Todos poco a poco se fueron yendo. ¿Por qué? Porque habían cosas que le acusaban. ¿No crees que es ridículo que aquel que te acuse a ti muchas veces es peor que tú? Dice que desde los mayores, claro, los mayores estaban más manchados, ¿no? Hasta los menores comenzaron a irse uno a uno. Y lo mismo que Dios le dijo a aquella mujer, un día nos dijo a nosotros: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te acusa. ¿Dónde? No, Señor, no está ninguno. Vete, si nadie te acusa, ni yo también. Porque Él es el abogado, Él es el que defiende nuestros casos. Quizás tú sabes qué casos estés peleando, de qué cosa se te ha acusado de repente de tocar algo que no te corresponde y ni siquiera lo has tocado, ni siquiera lo has mirado, pero el enemigo insiste en que tú lo has hecho, ¿no? O puede ser que como hombre se te acuse de haber cometido un adulterio que tal vez no has cometido, ¿no? Pero el enemigo insiste en acusarte. Amado, pero abogado tenemos para con el mundo, a Jesucristo. Entonces, cuando el enemigo nos acusa, es porque estamos próximos a un milagro. Es porque estamos próximos a la prosperidad. Cuando los amigos de Job se le acercan, amado, a Job, en vez de llevarle consuelo, le llevan acusación. Acusación tras acusación tras acusación. Y los enemigos le decían: ¿acaso el castigo o te castiga Dios o el juicio de Dios viene porque tú eres bueno? Tu malicia es grande, le decían a Job. Y usted escuchó quién era Job, de acuerdo al Señor. El enemigo no va a hablar de tus cosas buenas. El enemigo te va a inventar cosas malas. O te va a traer cosas del pasado que tú ya dejaste atrás. Tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Óigame, si el hombre era apartado del mal, dice Dios, pero estos tipos que lo acusaban o usados por el enemigo, le dice: tus maldades, Job, no tienen fin. Qué contradicción, ¿no? Entre lo de Dios y el corazón del hombre apartado de Dios, o cuando alguien se deja usar por el enemigo. Porque usted está claro que usted no tiene lucha contra una persona. Su lucha es contra huestes espirituales de maldad. Amén. Que algunas veces las personas se dejan usar por un descuido espiritual. Eso es muy cierto, amado. Y le decía: ¿por qué? Porque le quitas las prendas a tus hermanos sin causa, le decían a Job. Aún a los desnudos quitaste sus ropas. No diste agua al sediento ni pan al hambriento. Fuiste hombre prudente en la tierra y habitaste como distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos quebrantaste. Por tanto, hay ataduras delante de ti. Hay ataduras delante de ti. ¿Usted cree, amado, que
el enemigo no ha levantado altares de brujería contra su vida? ¿Usted cree que el enemigo no ha soltado palabras de maldición sobre usted? Lo ha hecho. ¿Usted cree que no ha levantado altares o en medio de su maldad, en medio de su envidia o en medio del dejarse usar por el enemigo, del enemigo? ¿Usted cree que no ha soltado palabras de mal para usted, para su familia? El enemigo lo ha hecho. Pero tenemos un defensor, tenemos un abogado. Amén. Y yo creo que eso debe darnos paz a cada uno de nosotros, ¿no? Debe darnos paz a cada uno de nosotros. Daniel 6:4. Daniel 6:4 y 5 nos enseña algo muy poderoso. Dice la palabra, dice: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión. ¿Para qué? Para darle un premio a Daniel. Para acusar. Porque el enemigo eso es lo que hace. Y muchas veces eso es lo que motiva a otros. Para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El enemigo es de tal manera que busca, y cuando no te encuentra, entonces va en contra de la fe que tú tengas, en contra de tus principios. El rey había dispuesto, el rey Darío, poner al profeta Daniel como encargado del reino. Pero la envidia de los 120 sátrapas y de los otros 2 gobernadores fue suficiente para acusar a Daniel. ¿Qué mal había hecho Daniel? Ninguno. Entonces ves cómo tu relación con Dios, el que le sirvas a Dios en el ministerio, el enemigo va a querer poner trampa, va a querer ensuciarte, va a querer acusarte, va a querer ponerte en ridículo, va a querer deprimirte de manera que no sigas sirviéndole al Señor. Te va a acusar que para qué vas a predicar, que para qué vas a dirigir, que para qué vas a cantar, que para qué te va a poner muchas cosas dentro del corazón. Era algo bueno que venía para Daniel y el enemigo se opuso, como el enemigo se va a oponer en nuestras vidas cuando algo bueno de parte de Dios viene para nosotros. Y usted conoce, los sátrapas, los gobernadores se ponen de acuerdo para hacer un decreto, para hacer un edicto, y se lo dan al rey Darío y con su anillo lo sella, que en 30 días nadie podía pedir algo a otros dioses, porque Dios es solo uno, ¿cierto? Dioses hay muchos, ¿no? Pero Dios es uno. No podía pedir a otros dioses ni a otro hombre que no fuera el rey Darío. Claro, Daniel no claudicó en su fe. Y aquí hay una enseñanza para nosotros y usted tiene que tomarla. No claudicó, no cambió su lenguaje, no dejó de orar. No dejó de buscar el rostro del Señor. Lo que decía aquello quizás le traía consecuencias, pero la comunión con Dios él no la iba a cambiar por nada ni por nadie. Abría su ventana,
3 veces al día. Y cuando lo ven los sátrapas y los gobernadores, van a donde el rey y lo acusan a Daniel. Más que hacer un edicto para levantar el nombre del rey, era hacer un edicto para acusar a Daniel, ¿no? Cualquier cosa, el enemigo, cualquier esfuerzo va a hacer para hacerte quedar mal, para evitar que tú prosperes. Es por eso que a veces te preguntas, pero ¿por qué yo no prospero? ¿Pero por qué la economía? La busco de una manera, la busco de otra, pero no llega. Daniel no cambió. Y usted ya sabe a dónde fue lanzado: al foso de los leones, después de ser acusado. Pero cuando el enemigo te acusa, es porque estás próximo a pasar a otro nivel, si no te suelta de la mano del Señor. Daniel dijo que un ángel de Dios había llegado y había cerrado la boca de los leones, y había tristeza en el corazón del rey a causa de eso, porque amaba a Daniel, porque sabía que Daniel era un buen hombre, ¿no? Tenía sabiduría y era de mucha ayuda al rey, y le dolió en su corazón. ¿Y por qué los leones no se comieron a Daniel? Pregúnteme. Ok. Mire, Daniel era un hombre de ayuno, ¿o no? El hombre era un hombre de ayuno. Lo que usted tiene adentro, esa es la atmósfera que crea, eso es lo que usted ministra. Si Daniel era un hombre de ayuno, ¿qué cree que le ministró su presencia al llegar al lugar donde estaban los leones? Ayuno, amado. Ayuno. Lo que usted tiene es lo que ministra. Lo que usted tiene es lo que da. Lo que usted tiene es lo que comparte. Lo espiritual de Dios es lo que usted le va a dar a otro. Daniel tenía ayuno. Ese día los leones ayunaron, amado. Ayunaron. No había forma que Daniel saliera libre. Humanamente no había forma. Todo un ejército de gente. Un edicto que no podía ser revocado, no podía ser cambiado. Lo tiran a la fosa. Son leones lo que hay. Le ponen una piedra todavía por si el tipo brinca o cualquier cosa. No podía salir humanamente. Es que su abogado no es humano. Su abogado tiene autoridad sobre lo que se mueve a nuestro alrededor. El Dios a quien continuamente yo sirvo, dijo Daniel, Él me librará. Y esa es una palabra para tu vida. El Dios a quien tú le sirves, a quien tú le oras, a quien tú le cantas, a quien tú exaltas, de quien tú hablas, Él te va a liberar de la situación más difícil o de la acusación más difícil que pueda venir a tu vida. ¿Y qué pasó? El acusador es acusado. El perseguidor es perseguido. El que atormenta es atormentado. El acusador es acusado. Quienes le acusaron fueron acusados directamente por el rey y lanzados. Y usted sabe lo que pasó con ellos en el foso. Ni habían caído al suelo cuando ya los leones habían quebrado su hueso. Es que lo que el enemigo prepara para acusarte es la propia trampa o la propia cárcel donde él caerá. Y dice la palabra, Daniel
después de eso, aunque tenía una posición de honor, era de los 3 gobernadores. Dice la palabra al final del capítulo que Daniel fue más próspero. Fue más próspero. Usted entiende lo que le decía al principio, que cuando el acusador lo acusa es porque usted está por pasar a otro nivel. Job, ¿cuál fue el estado postrero de Job? Job tenía 7,000 ovejas. Llegó a tener en el postrer estado, cuando Dios lo restaura, cuando Dios le devuelve la salud, cuando Job ora por sus amigos, entonces Dios le da 14,000 ovejas, le da el doble. Tenía 3,000 camellos. Bueno, después tenía 6,000. Tenía 500 yuntas de bueyes, llegó a tener 1,000 yuntas de bueyes. Tenía 500 asnas, llegó a tener 1,000 asnas. Y muchos servidores, dice la palabra. Bueno, la mujer solo era una, no le dio 2. Pero el postrer estado de él llegó a ser mejor que el primero. Aunque sin tener esto último, el hombre era el hombre más próspero del oriente. Imagínese usted ahora, después de este proceso. Entonces, cuando el enemigo te está acusando, es porque estás próximo a otro nivel. Es porque estás cerca de tu milagro. Es porque algo grande de parte de Dios viene para tu vida. Amén. 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 Entonces, la vida de Daniel cambió, ¿no? Cambió totalmente. Usted ve un Job que después de las acusaciones es prosperado. Claro, no se apartó del Señor. Usted ve a un Daniel que después de ser acusado, la palabra dice que fue próspero, fue más próspero. Daniel, ¿no? Fue más próspero. Entonces, hay prosperidad de parte de Dios en nuestra vida en medio de un proceso. Cuando usted ve a un Mardoqueo que no se rendía, que no se postraba, un judío no se puede postrar delante de una persona común y corriente. Un judío solo se postra delante de Dios porque ellos tienen claro que lo que deben de hacer. Y Amán por esto lo acusaba delante del rey y muchas cosas por ahí. Y Amán, entre todas las cosas, el día que serían sacrificados los judíos, el día que el edicto, que el decreto que había sido establecido para esa fecha en la medianoche, Dios lo cambia todo. Y Amán había levantado algo para ahorcar a Mardoqueo. Después de acusarlo, pensó que lo iba a ahorcar. Pero ¿qué pasó? Amán, después de ser el acusador, pasó a ser el acusado. Amán pasó a ser el acusado. Los bienes que eran de Amán, ¿a manos de quién cree que pasaron? A manos de Mardoqueo. Y fue más próspero Mardoqueo. Recuerdo un varón en Tegucigalpa nos decía, ¿no? Mire, hermano santo, ya no aguanto el vecino, dice. Mira, me hace la guerra y tenemos problemas y ahí me tiene con unas acusaciones y no sé qué. Pero yo no levanto mi mano contra él, dice. Yo espero en el Señor, dice. Sabe que con el tiempo esa gente se terminó yendo de ahí, de ese lugar. Dios los desesperó, se fueron. Y él, que era el acusado, terminó quedándose con la casa de su vecino. Cuando el acusador viene a tu vida, es que estás próximo a pasar a otro nivel. Vive Dios que Él no miente. Por eso es que la palabra dice: ¿y quién nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos condenará? ¿Quién va a condenar a los escogidos de Jehová? ¿Quién nos condenará? Dice, Cristo es el que murió, el que intercede por nosotros. Ok, fallé, pero abogado tengo para con el mundo. Me arrepiento, pido perdón. Señor, pasó esto. Pequé contra el cielo, pequé contra ti, pequé contra el pueblo, qué sé yo, pequé contra quién. Pero pido perdón, ¿no? Y si Él me perdona, ¿quién más me va a acusar? Usted dirá, José fue acusado y fue a la cárcel. Sí, pero es que ese era el plan que Dios tenía para ponerlo a un nivel más alto, como gobernador de todo Egipto. En medio de todo, usted y yo tenemos que saber que Dios es bueno y que Dios tiene el control. Diga, Dios es bueno y Dios tiene el control. En todo Dios tiene el control. En cierta ocasión un rey tenía un asesor y el asesor le servía mucho, ¿no? Financieramente y de todo, le ayudaba al rey, ¿no? Y entonces el asesor era temeroso de Dios, ¿no? Y le decía, siempre que le daba un consejo al rey, le decía, es que Dios es bueno y Dios tiene el control, le decía. Y otra cosa, ¿no? Y pasaba algo malo y después de darle el consejo, el asesor siempre decía, aún en medio de lo malo, es que Dios es bueno y Dios tiene el control. Quizás ha pasado algo complicado en tu vida, pero tú tienes que saber que Dios es bueno y que Dios tiene el control en medio de todo. Entonces dijo el rey, ya me tiene aburrido con que Dios es bueno y que Dios tiene el control, y mis ojos están viendo que está sucediendo lo malo. Métanmelo preso en la cárcel de más adentro a este. Y lo mandó preso al que decía que Dios es bueno y que Dios tiene el control. Vas para la cárcel. Bueno, rey, Dios es bueno y Dios tiene el control. Ya que le estaba diciendo que iba para la cárcel. Y en cierta ocasión el rey se voló un dedo. Se voló un dedo, le faltaba un dedo. Y salió a la selva y lo agarraron unas tribus que eran caníbales y comían la gente, la carne de la gente, lo comían. Y cuando ya lo tenían listo para comérselo al rey, resulta que notaron que le faltaba un dedo. Y ellos, los caníbales, no comían a alguien que no estuviera completo. Entonces, esto no sirve, lleva para afuera. Dice, le faltaba el dedo, lo tiraron afuera, no podemos comerlo. Tenía que ser perfecto lo que ellos comían. Entonces, el rey va alegre, ¿no? Porque lo dejan ir, se salvó de la muerte. Y visita al que estaba en la cárcel, ¿no? Y le dice, mira que hoy que tú estabas en la cárcel y salí allá y unas tribus y me querían comer, pero como me faltaba el dedo, le dice, no me comieron. Por eso es que le digo, rey, que Dios es bueno y Dios tiene el control. Le dice, si usted hubiera tenido el dedo, se lo hubieran comido. Entonces, cualquier situación mala que nos acontezca, Dios es bueno. Dios tiene el control sobre nuestras vidas, amados. Dios tiene el control sobre nuestras vidas. Imagínate, le dice el rey, mejor tú hubieras estado conmigo cuando yo iba ahí en la selva. No, rey, le dice, si yo hubiera ido con usted, entonces me hubieran comido a mí. Le dice, Dios es bueno y Dios tiene el control. Estoy bien en la cárcel. Entonces, por difícil que sea el proceso, Dios tiene el control en medio de todo. Nos puede acusar el enemigo como quiera, te puede intentar, pero si tú te mantienes en el Dios eterno, al final estarás listo para pasar a otro nivel.